Jesús te ama. Jesús te amó. Si yo te pregunto, el mayor regalo divino de Dios a través fue Cristo. Si yo te digo cuál fue el mayor regalo de Cristo divinamente hablando para tu vida, la muerte en la cruz. Amén. Pero hubo muchos regalos, muchos ejemplos que Él nos dio en su humanidad, donde se expuso a varias cosas, pero sin embargo lo hizo por amor a ti y por amor a mí, que somos sus hijos en Cristo. Señor, vamos a comenzar. Si yo te leo, si yo te recuerdo la historia del joven rico que aparece, la vamos a tomar de Mateo 19, 16, 17, dice, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Interesante que con esto el Señor Jesucristo se expone a lo que hoy en día dirían los testigos de Jehová. ¿Ves que no era Dios? Porque él no era bueno. Y el Salmo 14.3 que dice, todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Exactamente, en la tierra no hay ninguno bueno. Y a eso se refería el Señor. Primeramente, aquí él estaba en la carne. Por lo tanto, la carne no es buena. Jesús tenía controlada su naturaleza humana, pero sabemos que la naturaleza humana siempre va al pecado. Por lo tanto, también le estaba enseñando al joven rico a no ser idólatra. Maestro bueno. No, a no confiarse en los maestros, aun cuando Jesús es el más infalible. Él no falla. Él no falla. Él sí que tiene una infalibilidad, no como el Papa y su infalibilidad papal. El Señor no falla, sin embargo le dice, no me llames bueno. ¿Se imaginan en esta época? Jesús miraría y vería la idolatría que hay con los pastores, con las pastoras, con los profetas, con tantos ídolos, tantos conferencistas famosos. Y Jesús que le diría, wow, ¿qué pasó? Ahí tienes una de las formas de amarte del Señor, que Él se humaniza, Él te calma ese aspecto, no idolatres. Vamos ahora a otro. Salmo 50:12. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Sin embargo, vemos en Lucas 24:41 que aparece el Señor Jesucristo entre medio de los apóstoles y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tienen algo de comer? ¿Pero cómo? Pero si él había dicho que era Dios, incluso ya está resucitado y pide comida a sus creaciones, sus criaturas, sus apóstoles que lo abandonaron por el amor del Señor. Porque ahí vemos, Él se humanizó para dar una enseñanza de que en la resurrección también seguiremos comiendo, bebiendo, etcétera. Y por eso que ahí el Señor está diciendo que tiene hambre y le pide para mostrar también la comunión, la coinonía que va a haber en el reino. Por eso muchos dirán, ah, no, pero es que no es Dios entonces, porque se pidió comida y Dios dice. Por eso hay que ver el contexto, no hay que ser testigo de Jehová para querer matar siempre la figura de Jesús. Vamos a otro ejemplo, este es más clásico. El Salmo 121:4. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Y algunos podrán decir, ah, pero ¿cómo? Y Mateo 8:24 dice, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía, Jesús dormía. Obviamente Jesús tenía tan controlada su naturaleza humana, su naturaleza divina, que cuando él permitía que la naturaleza humana lo superase, excepto en el tema del pecado, ¿qué pasaba? Él lo hacía con algún propósito. Aquí obviamente está poniendo a prueba a sus discípulos. Por eso cuando lo despiertan, él dice, ¿por qué temen hombres de poca fe? Porque le habían dicho, Señor, vamos a morir. Y si hubieran muerto ellos, ¿acaso no hubiera muerto también Jesús que estaba en la barca? Si la barca hubiera dado vuelta, morían todos. Por lo tanto, por eso estaba poniéndolos a prueba. Por eso el Señor Jesús te amó tanto que Él se arriesgó muchas veces su credibilidad como que también era Dios para poder ayudarnos a nosotros en nuestra debilidad humana. Interesante, no los había visto así. ¿Por qué? Porque muchas veces leemos solamente el Nuevo Testamento y nos cerramos el Nuevo Testamento, pero el Nuevo Testamento es el complemento del Antiguo y el Antiguo es la guía del Nuevo Testamento. Romanos 15:4, te lo recomiendo que lo leas. Vamos a seguir, querido hermano, vamos a avanzar a Isaías capítulo 40. Hay dos versículos interesantes. Vamos al 13, 40, 13 de Isaías. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Nadie le da consejo al Señor, ¿cierto? Nadie. Ah, pero entonces, ¿por qué Jesús en Juan capítulo 6, ahí en la multiplicación, dice, la multiplicación de los panes, dice 6:3? Entonces Jesús vio, el 5, cuando alzó los ojos, vio que había venido a él gran multitud y dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos?
Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Y Felipe le respondió, 200 denarios de pan. Luego Andrés viene con los 5 panes y 2 peces, etcétera. Pero se dan cuenta, interesante este tema. Muchas veces, les repito, lo mismo de recién, Jesús permitía su humanidad para hacer, para probar a sus discípulos, para mostrarle, para que se desarrollaran, etcétera. Y esto de repente ni siquiera los mismos cristianos lo entienden. Hace poco está la famosa serie de Chosen. A mí me encanta la serie de Chosen. Los Escogidos, también en español se llama. Me encanta. Pero hubo algunos que criticaban cuando la parte del Sermón del Monte decían, oh, pero mira, cómo Jesús pidiéndole consejo a Mateo, si Jesús es el Todopoderoso. Exactamente, carajo, si lo sabemos. Pero él, te lo digo, él permitía, hacía preguntas, permitía que los discípulos se desarrollaran. ¿O acaso cuando él les preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Acaso él no sabía lo que decían los hombres? ¿No sabía que los hombres decían quién era Elías? Quizá era Juan el Bautista o un profeta. Él sabía lo que decían los hombres. Por algo la escritura dice que él no se fiaba de nadie, que sabía de que entre sus seguidores lo que había en el corazón de ellos. Por eso hay que leer la Biblia en su contexto, carajo, hay que leerla en su contexto y no con la doctrina que yo tengo enseñanza o no porque por esto, con esta rejilla que tengo y a mí nadie me saca de aquí, hay que leerla en su contexto y te maravillarás, hermano. Perdón que me moleste un poco, pero estos tesoros están a la disposición de todos y son tan poco predicados, hermano, porque nos encerramos en nuestra doctrina que nos enseña nuestra denominación o nuestra doctrina que me enseña mi crianza, mi escuela dominical, mi maestro. No, si no me lo dice mi predicador de YouTube o mi pastor, yo no lo creo de fuera. Por eso que después odiamos a otros hermanos de otras denominaciones. Por eso que a mí hay gente que me critica porque yo no soy de su denominación y digo estas cosas y no tengo respaldo de que esto aparece en el comentario bíblico de, no, que el Señor me lo da. Y si tengo un comentario bíblico que compartirlo, voy a decirlo, saqué este comentario. Pero la escritura está disponible para nosotros. Por algo estamos a punto de celebrar el mes de la Reforma, ¿o no? Claro, el mes de la Reforma, la Iglesia Católica tenía encerrada la, la Biblia y todos estos tesoros estábamos perdiéndolos si no sabíamos el latín y si no éramos de la elite católica hasta el siglo XV, perdón, siglo XVI. Pero continuemos. Y el mismo Isaías capítulo 40, versículo 28. ¿No han sabido que el Dios eterno, Jehová, el que creó los confines de la tierra, él no desfallece, ni se fatiga, ni se cansa? ¿Pero cómo? Y Juan capítulo 4, versículo 6 dice, y estaba allí en el pozo de Jacob, en Samaria, y Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Pero ¿cómo Jesús no era Dios? Y dice que Dios no es la misma cuestión que hemos hablado. Pero Él lo hizo en este caso, se das cuenta, permitió su cansancio para acordarte que también en las cosas del Señor nos vamos a cansar, nos vamos a fatigar. Pero lo hizo ¿para qué? Para estar agotado y que llegara la mujer samaritana y poder pedirles el agüita y para luego hacer el impacto que hizo en Samaria a través de esa mujer. Maravilloso ver la escritura, ¿no? Vamos a ver otros más que tenemos sueltos. Lucas capítulo 16, versículo 18. Jesús enseña sobre el divorcio. Hoy en día se escandalizarían algunos, dirían, pero Jesús no se casó, no tiene por qué enseñar eso. Jesús no tiene por qué hablar del matrimonio, de los papás, si él no se casó. Pero Jesús te demuestra, querido hermano, que incluso si eres soltero como yo, sin novia, sin compromiso, puedes enseñar de matrimonio, de padre, porque la escritura lo dice. También manda la experiencia, pero la escritura supera todo, hermano. Amén, amén. Vamos a ver otro en Lucas 22, 43, 44. Jesús orando en Getsemaní, sudando gotas de sangre. Hoy en día, los legalistas, los super espiritualistas dirían, pero ¿cómo un cristiano va a pasar aflicción? Un cristiano llorando, un cristiano urgido, el mayor cristiano. Bueno, él no fue mayor cristiano porque él es Cristo, de ahí se lo seguimos. Nuestro Maestro Jesús permite este ejemplo, aun cuando muchos podrían decir, no era Dios, ¿viste? Porque dudó. No, él nunca dudó. Él mostró esto para que tú vieras que la naturaleza humana es así. Muchas veces va a estar complicado, etcétera. Pero él ya había dicho cuántas, como 3 veces que iba a morir. Era ilógico, ¿no? No es Dios para que mienta, como dice el libro de los Números. Interesante, ¿no? Y Juan capítulo 11, versículo 35, Jesús lloró delante de la tumba de Lázaro. También los espiritualistas, los espirituales dirán, no, pero ¿cómo? Si un cristiano no puede llorar. Incluso algunos, los súper inteligentes cristianos hoy en día dicen, no, que ahí él lloró por la incredulidad de los hombres que estaban al lado. No lloró por Lázaro. Siempre queremos hacer un Jesús mucho más inalcanzable de lo que ya es. Cuando el Señor Jesús se hizo humano para alcanzarnos a nosotros, hermano. Amemos más a Cristo como Él nos amó. Y para terminar, Hebreos capítulo 4 del 14 al 16, leo el 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades,
sino que uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Grande Jesús, grande el Señor.